Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos, contentos. Sí, bueno, ¿listos para estudiar la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver. Muy bien, hermanos, pues les pido que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 18. Vamos a darle seguimiento a este estudio que comenzamos la semana pasada acerca de si somos verdaderos o falsos cristianos. Les pido también a mis hermanos que son tan amables de poner sus teléfonos en modo de silencio o apagarlos para que no interrumpamos pues a los hermanos, ¿verdad? El mensaje. Y bueno, vamos a darle seguimiento. ¿Ya están? Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice la palabra, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros escucharon que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ojo, no todos son de nosotros. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de congregarnos y escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, tu gracia para dirigir el mensaje. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ilumine el entendimiento y que podamos, Señor, comprender, Padre, el consejo que tú nos quieres dar. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener un corazón entendido y un corazón obediente. Señor, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como pudimos darnos cuenta a través del estudio anterior, ¿sí? Y a través del estudio de estos versículos que acabamos de leer, pudimos comprobar algunos puntos muy importantes. Y uno de esos puntos es de que tanto los falsos como los verdaderos cristianos se dan a conocer. Recuerden que esta serie se llama ¿Soy verdadero o falso cristiano? Así con signo de interrogación. ¿Soy verdadero o falso cristiano? Y bueno, hemos tocado este punto y hemos analizado y comprendido que pues los verdaderos como los falsos cristianos, ¿sí?, se van a dar a conocer en cualquier momento. De alguna manera, en alguna forma, se van a identificar los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Aquí en estos versículos dice que estos hombres salieron de nosotros, es decir, estaban entre nosotros, pero salieron de las congregaciones, ¿sí? Y dice que si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido, hubieran continuado en la fe, hubieran estado firmes, ¿sí? Pero salieron para que se comprobase que no todos son verdaderos cristianos. No todas las personas que se congregan, que se reúnen en las iglesias, son verdaderos creyentes. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a abundar un poco más en este tema y en cuanto a cómo se dan a conocer los falsos cristianos, los falsos profetas, los falsos maestros y también cómo se identifican a los verdaderos creyentes. Así que les pido que me acompañen al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Cuando lo tengan, ya saben, un fuerte amén, así como si hubieran desayunado, así, amén. Mateo, ¿sí alcanzaron pan? Mateo 7, versículo 15, ¿lo tienen? Amén. Eso. Vamos a leer, dice la palabra. Este es nuestro Señor Jesucristo, que nos está diciendo lo siguiente, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ojo, esa palabra vienen, ahí atención. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Eso subráyalo, hermano, así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice el Señor. Entonces, vean, mis hermanos,
vamos a abundar un poquito acerca de esto de cómo identificar a los falsos cristianos y esta afirmación que Jesús nos da, ¿sí? En el versículo 16 que dice, por sus frutos los conocerás. ¿Sí? Esta afirmación, mis hermanos, de verdad está muy interesante, muy profunda y forma parte de una enseñanza que Jesús está dando para poder identificar primero a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos y al mismo tiempo identificar y evitar a estos falsos profetas, a estos falsos maestros o a estos falsos cristianos. Y el tema de hoy, mis hermanos, se llama por mis frutos me conocerán. ¿Sí? Así es el tema de hoy. Por mis frutos me conocerán. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo serán conocidos estos falsos cristianos? Dice el Señor. ¿Cómo serán conocidos estos falsos profetas? Por sus frutos. Por sus frutos. Ahora, ¿qué es un fruto de acuerdo a la Biblia? Un fruto es una palabra que habitualmente se usa para describir las acciones externas de una persona que son el resultado de la condición de su corazón. ¿Sí me explico? O sea, son las acciones externas, es lo que tú manifiestas, lo que hay en tu corazón, eso vas a manifestar a las personas que te rodean. Acuérdense que Proverbios dice que así como es en su corazón, así es la persona. ¿Sí? Entonces, de lo que tú estás lleno en tu corazón, la condición, el estado que hay en tu corazón, mis hermanos, eso va a ser lo que tú vas a expresar a todo el mundo, a los que te rodean. Y esas expresiones se llaman frutos. ¿Sí? Es por lo que te van a conocer. Ahora, en el versículo 15 leemos una advertencia muy interesante que nos da nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Esa palabra guardarse significa que seamos cautelosos, que tengamos cuidado, que seamos prudentes. ¿Sí? Cuídense de los falsos profetas, sean cautelosos, sean precavidos, sean prudentes de lo que escuchan de los falsos profetas. Ahora, ¿quién es un falso profeta? ¿O qué es un profeta? ¿Quién es un profeta? La palabra profeta significa orador, significa predicar, significa anunciar. ¿Sí? Entonces, un profeta es alguien que anuncia, que predica, ¿sí? Que transmite el mensaje, un mensaje. Ese es un profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento, todos sabemos que Dios utilizaba a sus profetas para anunciarle al pueblo los designios de Dios, lo que Dios quería o lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Y Dios mandaba y decían a esos profetas, así dice el Señor, y les decía lo que el Señor quería que hicieran o lo que el Señor iba a hacer. Actualmente se ha distorsionado mucho ese concepto de lo que es ser un profeta. ¿Sí? Actualmente hay muchas personas que se autodenominan profetas y vienen y se paran en los púlpitos o en las iglesias o se acercan a ti y piensan que un profeta es alguien que anuncia el futuro, pero no es así. ¿Sí? Si tú quieres conocer del futuro, el futuro ya está escrito en la Biblia. Depende de ti que lo estudies, que lo analices y que el Espíritu Santo te dé revelación, pero el futuro ya está escrito en la Biblia. ¿Sí? Pero hay personas que se autodenominan profetas, ¿sí? Porque de repente tienen un sueño, lo dicen y le atinan, ya es un profeta. O viene alguien a tu vida o a la iglesia y les comienzan a decir, el Señor me ha dado una palabra. ¿Sí los han escuchado en internet? El Señor me ha dado una palabra. ¿Sí? Y el Señor me dice que en esta iglesia levantará grandes hombres, grandes siervos que serán los pilares de la iglesia aquí en el condado. Y luego te dicen, así que si tú quieres ser uno de esos pilares de la iglesia, ven y pacta con el Señor. Y ahí viene el engaño. Ven y pacta con $1,000, cierra ese pacto del Señor y para que yo te dé una palabra de Dios. Para empezar, todos sabemos que las bendiciones de Dios no se venden ni se compran. Todo es por gracia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Un profeta, mis hermanos, tú eres un profeta, yo soy un profeta. ¿Sí? Porque cuando tú le compartes la palabra de Dios, cuando tú compartes el mensaje de salvación a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, en ese momento tú estás profetizando, tú estás anunciando el Evangelio, tú estás anunciando lo que Dios quiere, los mandamientos de Dios o los juicios de Dios. ¿Sí? Así que eso te convierte a ti en un profeta. Entonces aquí el Señor nos dice, cuídense de esos falsos predicadores, de esos falsos cristianos
que vienen a ti. La palabra viene significa acercarse, acompañarte o estar contigo, ¿sí? Entonces cuídense de esos falsos profetas que se acercan a ti, que vienen contigo, que están entre nosotros. ¿Por qué? Porque están vestidos de ovejas, ¿sí? Pero por dentro, ¿qué dice? Son lobos rapaces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, recuerden que hace 8 días estudiamos cómo Dios condena a esos falsos profetas, a esos falsos cristianos que vienen y anuncian cosas en el nombre del Señor, pero que el Señor no los envió. Y en Deuteronomio también hay una ley. Yo se las leo. En Deuteronomio 18, versículo 21 y 22, se los leo de una versión más sencilla. Escuchen, dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo poder reconocer un mensaje que no viene del Señor? Bueno, la respuesta es: si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta ha hablado con presunción, con orgullo, así que no le obedezcas. Entonces vean, mis hermanos, cómo no cualquiera, ¿sí?, se puede autodenominar un profeta. Si de repente viene alguien y te dice que tú te vas a convertir en el segundo apóstol Pablo de aquí del condado, y que va a levantar una gran iglesia y que en 6 meses tú verás lleno todo esto, a ver, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si no se cumple lo que dice, entonces él no vino por parte del Señor, y nos puede engañar y nos puede corromper, ¿sí? Entonces el Señor nos está diciendo que estemos alerta, que seamos cautelosos, que seamos prudentes para no ser engañados, para no ser descarriados por estos falsos maestros, estos falsos cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque corremos el peligro de descarriarnos, de que sus doctrinas, de que su mensaje, que generalmente están llenos de filosofía y psicología humana, te comiencen a descarriar, a apartar del camino de Dios, y cuando menos te des cuenta, te despelucan, te comen, porque es el propósito de un lobo, ¿no? Devorar, ¿sí? Entonces, esta advertencia, mis hermanos, se nos da por una razón muy poderosa. ¿Cuál es esa razón? Pues que estos falsos creyentes, estos falsos maestros, son lobos rapaces disfrazados de oveja. Así que ten mucho cuidado, mi hermano. Son lobos rapaces disfrazados de oveja, es decir, tendrán apariencia de piedad, aparentarán que aman a Dios, que sirven a Dios, que obedecen a Dios, pero estarán disfrazando sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Otro aspecto que pudimos ver en la semana pasada es de que las iglesias, mis hermanos, están infiltrados por todos estos falsos cristianos. Todas las iglesias, en todas las iglesias hay falsos cristianos, hay falsos maestros, ¿sí? A los cuales Juan se les llamó, ¿cómo les llamó Juan? Anticristos, ¿verdad? Y aquí Jesús, ¿cómo los llama? Lobos, lobos rapaces. Entonces, precaución, mis hermanos, seamos muy cautelosos y debemos de estar muy atentos de lo que escuchamos, ¿sí? De lo que escuchamos por medio de otros predicadores, ¿sí? De lo que escuchamos de otros hermanos que te aconsejan, que te dan una palabra, que te dicen, no, mire, el Señor así, que te empiezan a dar su punto de vista, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso y estemos muy atentos, mis hermanos, porque no todo lo que escuchamos es palabra de Dios, ¿sí? Cuidado con lo que leemos también, ¿sí? Sobre todo de esos libros de reconocidos pastores, de reconocidos evangelistas, ya que muchos de ellos, mis hermanos, pero escriben cosas que son falsas, puntos de vista equivocados acerca de la fe y que van en contra de Jesucristo, de las doctrinas de Jesús. Entonces, pero de repente, pues no lo comemos, porque no somos prudentes, porque no ponemos atención, porque no somos cautelosos, porque simplemente lo escribió, lo dijo un pastor famoso, reconocido, y pensamos que es la verdad, ¿sí? Pero muchas veces de esas personas que se autodenominan profetas y todo eso, realmente, ¿qué tanto de verdad tienen? Entonces, seamos cautelosos, porque por eso Jesús nos dice, cuídense de los falsos maestros, sean cautelosos. ¿Por qué? Porque pueden parecer inocentes, pueden parecer inofensivos, mansos, bien intencionados, útiles, ¿verdad? Pero pueden estar ocultando sus verdaderas intenciones, sus errores, su equivocada y nociva filosofía, y la cubren con una capa de falsa santidad y devoción. Recuerden eso, mis hermanos.
¿sí? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, ¿sí? Aparecerá que son bien intencionados, ¿verdad? Que son útiles, que están sirviendo, que son inofensivos. De repente, ay, mira el hermano que siempre tan humilde, siempre tan servicial. Ay, mira el hermano que bien intencionado. Pero bueno, hay que ver si realmente sus intenciones son buenas, ¿sí? Porque muchas veces estos hermanos son lobos disfrazados de ovejas, ¿sí? Por ejemplo, han ustedes, ¿sí? Escuchado acerca de esto que de repente ya se empezó a sonar acerca de hablamos la semana pasada, de las discotecas cristianas, del bar iglesia. Mi hermano, o sea, eso parece ser bien intencionado, parece ser útil para el evangelio, parece ser algo bueno, inofensivo, pero hermano, realmente, ¿qué tanto de bueno tiene todo eso? O sea, imagínate ir a una discoteca cristiana, ¿sí? Donde suena, te ponen un reggaetón cristiano, un rock cristiano, una salsa cristiana, ¿sí? Y de repente, ¿qué haces? ¿Qué hacen los que van ahí? ¿Están danzando? ¿Realmente están alabando a Dios? Están bailando, están bailando. ¿Qué diferencia hay entre ir a una discoteca del mundo y a una supuesta cristiana? ¿Qué diferencia hay entre ir a un bar e iglesia? Los fundadores de estas empresas dicen que ellos las crearon con la finalidad de que aquellas personas que están cansadas, así lo dicen, que están cansadas y aburridas de lo tradicional, tengan otra opción para poder ir y escuchar la palabra de Dios y cantar una alabanza, pero en un bar, iglesia, en algo que está diseñado igual, con el mismo diseño, con sus luces de neón, su karaoke, una barra, unas mesas igual como las que están en los bares, o sea, todo idéntico, nada más que ahora le ponen iglesia o cristiano, ¿sí? Pero ¿cuál es el engaño, mis hermanos? ¿Realmente será inofensivo? ¿Será útil para el evangelio? ¿Te ayudará? O sea, ¿qué diferencia hay? Imagínate, vas a un bar iglesia y lo primero que vas a hacer, vas a compararlo y decir, ay, me acuerdo cuando yo iba ahí, y hasta las mesas iguales. Y a mí me gustaba tomarme mi cerveza en la barra. Ah, vente, vamos a tomarnos nuestro chocomil ahora en la barra, para recordar, ¿sí? Entonces, mi hermano, a lo que voy es que no nos debemos de dejar impresionar, ¿sí? No nos impresionemos por el vestido o por el gesto. Si no nos impresionemos porque el predicador o el profeta es una persona reconocida, porque es elocuente, porque va bien elegante, bien vestido, ¿sí? Porque tiene una habilidad para orar, ¿sí? Porque te entretiene y hace muchos movimientos. O sea, no te dejes impresionar por esas cosas. Acuérdense, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? ¿Sí? Así, o sea, bien, con su vestido así de su piel nada más así, y lo que comía, y de repente llegaban los fariseos bien elegantes, bien perfumados. ¿Y quién tenía la verdad? Juan expresaba la palabra de Dios. Juan les hablaba la palabra de Dios, mientras que los fariseos tenían su doctrina llena de filosofía y doctrina humana. ¿Sí? Entonces no nos dejemos impresionar. Ahora, tampoco vamos a venir aquí a la iglesia en chanclas, con short y mi playerita de tiritas, así, vean, no, tampoco. O sea, todo lleva un orden, seamos prudentes, ¿verdad? Entonces, pero no nos debemos de dejar impresionar, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Sí? Que no nos conformemos a este siglo. Es decir, que no imitemos, ¿sí? No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Y esto va para nuestras jovencitas también, que gracias a Dios nos acompañan el día de hoy, ¿sí? No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. No las imiten. Seamos diferentes. ¿Sí? Imagínate un bar iglesia, una discoteca cristiana, ¿qué está haciendo? Está imitando lo mismo del mundo. Nada más que ahora le ponen cristiano. ¿Sí? Pero en realidad, si nosotros no somos prudentes, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Es ponerlo a prueba todo. Pongamos a prueba todo. Lo que escuchamos, lo que leemos, a donde nos invitan. Pongámoslo a prueba. Aquí dice 1 Tesalonicenses 5:21. Someterlo todo a prueba y retener lo bueno. ¿Sí? Seamos prudentes, sabios,
¿sí? Sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, para saber que eso que me están invitando, eso que estoy escuchando, eso que estoy leyendo, eso que estoy mirando en la tableta, en el celular, ¿sí? Realmente es bueno y honra a Dios, o simplemente estoy imitando y copiando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque me quiero parecer a ellos. ¿Sí? Así que abusados, mis hermanos. ¿Okay? Ahora, el Señor nos da una norma, fíjense, nos da una regla, un patrón para poder descubrir a estos falsos profetas, a estos falsos cristianos. Y dice, por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. Por sus frutos, ¿sí? Por esas expresiones externas que demuestran. Ahora, fíjense qué interesante está la comparación que Jesús hace entre el desarrollo de un árbol y el hombre. Ya que no siempre, por ejemplo, en el caso de los árboles, no siempre se puede identificar o distinguir el árbol por su follaje o por la robustez o la extensión de sus ramas, ¿verdad? O sea, no siempre sabes qué clase de árbol es. Por ejemplo, el árbol de aquí enfrente, el que está por allá, lo veo desde aquí y digo, pues quién sabe qué árbol será. Y se ve bonito, frondoso, así, con una buena sombra. Pero si me acerco, pues quién sabe qué árbol, de qué árbol se tratará. Pero ¿qué tal por el fruto? ¿Qué tal por sus frutos? Así sí es posible conocer un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol que está aquí afuera, me acerco y veo que tiene aguacates. Ah, este es un árbol de aguacates. Y veo el otro árbol que es de naranjas, me acerco y le veo el fruto y digo, ah, este es de naranja. A lo mejor si no tuviera el fruto, pues no vas a ver ni de qué se trata. Pero por el fruto, por eso que eso externo que está manifestando el árbol, me puedo dar cuenta de que ese árbol es de aguacate y que el otro árbol es de naranja y que aquel árbol es de mandarinas. Ahora bien, Cristo, fíjense, continúa su analogía y dice en la pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es una pregunta retórica, lógica. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo árbol, dice el Señor, todo árbol que da buenos frutos, ¿sí? Perdón, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué una uva no puede dar espinos y una higuera no puede dar abrojos? ¿Y por qué un árbol de aguacates no puede dar naranjas? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, Jesús nos está diciendo que si conocemos la especie del árbol, se sabe cuál es el fruto que se espera. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no puedes esperar uvas de los espinos, no puedes esperar higos de los abrojos, así como no puedes esperar naranjas de un árbol de aguacate. ¿Y por qué no se puede esperar esto? Porque de eso no es conforme a su respectiva naturaleza. ¿Sí? No es con su respectiva naturaleza el producir esos frutos. El árbol de aguacate tiene en su naturaleza el producir aguacates. El árbol de manzanas tiene en su naturaleza producir manzanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender en esta analogía, en este ejemplo de Jesús, en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Qué debemos entender? Que en nuestras vidas, cada palabra, cada decisión, cada acción, ¿sí? Es un fruto de nuestro corazón. ¿Sí me explico? Cada palabra, cada decisión, cada acción es un fruto de tu corazón y lo vas a externar, se va a reflejar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, el mundo, las personas que te rodean se van a dar cuenta de qué frutos estás dando. ¿Por qué? Porque se van a manifestar, quieras o no, se van a manifestar. Entonces, por ejemplo, los que practican el pecado, ¿sí? Los que practican el pecado constantemente, o sea, ellos pues pecan constantemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en sus corazones. Los ladrones roban, ¿verdad? Los adúlteros engañan, los mentirosos mienten, los chismosos pues andan difamando y contando todo, y lo practican constantemente porque esos pecados son el fruto que se produce en su corazón, ¿sí? En un corazón malo, en un corazón corrompido, ¿sí? Un corazón vicioso, no santificado, son como los espinos y como los abrojos, ¿sí? Sin provecho, nocivos y destinados al fuego. Pero las obras
o los frutos de un corazón arrepentido, de un corazón humilde, de un corazón santificado, de un corazón que tiene una fe sincera en Jesucristo, son como los higos y como las uvas, frutos agradables a Dios y provechosos para los demás. ¿Sí? Entonces, mi hermano, debemos de tomar en cuenta y considerar que el fruto de un árbol, ¿sí?, es lo que este árbol produce de manera natural, abundante y constantemente. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, el árbol, o sea, es como, por ejemplo, si tú siembras tu árbol pequeño, ¿verdad? Pequeñito, tu árbol de la fruta que a ti te gusta. A mí me gustan mucho las naranjas, por eso siempre uso naranjas. Digamos, tú siembras tu árbol de naranja y está chiquito el árbol, ¿sí? Y lo riegas y todo eso, y a lo mejor puede ser que al principio te dé 1 o 2 naranjas, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando crece ese árbol? Cuando va creciendo y lo vas cuidando y lo vas regando, ¿sí? Y va creciendo el árbol y va madurando el árbol, ¿sí? Te va dando frutos más abundantes y constantemente, pero de una manera natural, porque es su naturaleza dar naranjas. Y conforme va pasando el tiempo y va madurando el árbol, el fruto tiene que ser más abundante. Ya en 2 o 3 años a lo mejor ya te llena el árbol de naranjas y todo el año tiene naranjas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, el árbol, como al hombre, mi hermano, no se le conoce por un acto particular o una experiencia externa, ¿sí? No se le conoce por eso. ¿De qué te sirve, ¿sí?, de repente, simplemente los domingos, manifestar una experiencia externa de portarte bien, ¿sí?, o tener un gesto de bondad con algún necesitado? ¿Crees que eso ya te hace cristiano? ¿Crees que eso ya te hace un hijo de Dios? Pero durante la semana, ¿cómo te portas? ¿Sí? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Sí? ¿Cuál es tu conducta? Entonces, el hombre, mis hermanos, así como el árbol, tiene que ser conocido por la trayectoria y el contenido de toda una conducta, de toda tu vida. Tenemos que dar buenos frutos. Por eso aquí viene una pregunta obligada, hermano. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza, hermano? A ver, piénsalo. Un momento. ¿Cuál es tu naturaleza? Porque acabamos de ver, ¿sí?, que un árbol malo da malos frutos. Y un árbol bueno, que tiene una buena naturaleza, va a dar buenos frutos. Que un árbol de naranjas no puede dar manzanas. ¿Por qué? Porque no está dentro de su naturaleza dar manzanas. El árbol de naranjas tiene que dar naranjas, sí o sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? Para ayudarnos más, ¿qué dice Romanos 8:5? Fíjense, dice, los que viven según las inclinaciones de su naturaleza débil, es decir, la carne, solamente están preocupados por satisfacer los deseos de su carne. Pero los que viven conforme al Espíritu están preocupados por las cosas del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Sí? ¿Cuál es tu naturaleza? Aquí vamos, o sea, el propósito de esto, mis hermanos, es de que realmente nos analicemos, ¿sí? Seamos honestos con nosotros mismos y lleguemos a la comprensión de que si realmente estamos bien, si somos cristianos o estamos tambaleando o de plano no somos cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tiempo de rectificar, ¿sí? Entonces, los que viven según las inclinaciones de su naturaleza débil, es decir, la carne, solamente están preocupados por seguir esta naturaleza, los deseos de su carne. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las fuerzas del Espíritu. Y de acuerdo a lo que Jesús nos acaba de enseñar, los árboles no pueden producir o no pueden dar otra clase de frutos más los que por su naturaleza pueden producir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Qué frutos estás produciendo? ¿Buenos o malos? ¿Eres un cristiano, un creyente que da buenos frutos? ¿Sí? ¿Eres un creyente que su vida da testimonio de que realmente vives lo que crees? ¿Sí? ¿O eres una persona que se considera un buen árbol, una higuera, una vid, pero produce abrojos, espinos o malos frutos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu vida va a manifestar el engaño de tu corazón.
tarde o temprano, tu vida va a manifestar el engaño de tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué clase de frutos eres conocido? ¿Sí? Tu vida, ¿qué está reflejando? ¿Qué es lo que estás manifestando? Acuérdense que un fruto es la manifestación externa de la condición de tu corazón. Entonces, ¿qué frutos estás manifestando? ¿Las inclinaciones de tu carne o las cosas del Espíritu? ¿Sí? ¿A quién le vas más? ¿A quién te estás inclinando? ¿Sí? Entonces, se supone, mis hermanos, que todos los que se reúnen o se congregan en las iglesias deberían de preocuparse por las cosas del Espíritu, ¿no? ¿No es así? O sea, sería lo normal que todos en las iglesias estén preocupados por las cosas del Espíritu, por llenarse más de Dios, por obedecer más a Dios, por reflejar estos frutos del Espíritu. Pero Jesús nos está diciendo que los falsos profetas, los falsos cristianos, dice, vienen, están entre nosotros, se acercan a nosotros. Juan dijo que los anticristos salieron de nosotros, de entre nosotros. Entonces todos estos falsos cristianos vienen a nosotros o están entre nosotros vestidos de ovejas. Y reitero, ¿sí? Estas personas vienen vestidos de ovejas, tienen apariencia de piedad, pero en realidad esconden sus verdaderas intenciones, ¿sí? Que lo único que quieren es destruir, es perjudicar, ¿sí? Fíjense, en Gálatas 5, así acompáñenme, en Gálatas 5, dice en Gálatas 5, 19, vean lo que escribió el apóstol. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Todos? ¿Ya? Escuchen, también ustedes. Fíjense, fíjense lo que escribió el apóstol. Y manifiestas, ojo, manifiestas. Es decir, que se ven, se observan, son palpables. Manifiestas son las obras, de la carne. ¿Sí? Obras, entiéndase por frutos. ¿Sí? Manifiestas son las obras o los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿sí? Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? A ver, ¿qué gran diferencia hay entre unos frutos y otros, verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay una gran diferencia entre ambos frutos. Bueno, pues en las iglesias, mis hermanos, hay estos lobos, estos anticristos, estos falsos maestros, estos falsos predicadores, estos falsos cristianos producen esta clase de frutos. Por lo tanto, fíjate, si tú eres una persona que tiene, ¿qué te diré? 3 todavía estás chico, 3 todavía, ahí vas. Si tú eres una persona que se considera cristiano, pero tienes 5 años o más de considerarte cristiano, pero aún sigues produciendo esta clase de frutos, me refiero a los frutos de la carne, o sea, si lo sigues practicando y constantemente, de una manera natural, abundante, si tú produces estos frutos, o sea, te enojas de todo y a cada rato celoso, iras, contiendas, todas estas cosas que acabamos de leer de los frutos de la carne, si tú las produces constantemente de una manera natural y abundante en tu vida, déjame decirte, hermano, que yo considero que de verdad no has sido regenerado totalmente por el poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Considero que no estás totalmente regenerado si tú aún sigues produciendo constantemente, abundantemente, de una manera natural, estos frutos en tu vida. ¿Sí?
2 Corintios 5, 17, se los leo de la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que dice. Todo el que pertenece a Cristo, ¿sí?, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Sí? Entonces, si somos cristianos y estamos en Cristo, si pertenecemos a Cristo, si tenemos una relación con Jesucristo, se supone que nuestra vida ha cambiado, que somos nuevas personas, que las cosas viejas ya quedaron atrás, ¿sí? Esas borracheras, esos celos, esos pleitos, esas fornicaciones, esas enemistades, esa idolatría, ya tuvieron que haber quedado atrás. Sobre todo si ya llevas 5 o 10 años de cristiano, ya tuviste que haberlas superado, hermano. Pero si todavía sigues produciendo esos frutos en tu vida de una manera constante, natural y abundante, que debes de considerar, hermano, hermana, si realmente estás regenerado totalmente por el poder de Dios. ¿Sí? En Mateo 15, 19, vean lo que dijo nuestro Señor Jesús acerca del tema. Mateo 15, 19, ¿lo tienen? Dice Mateo 15, 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Sí? Fíjense, mis hermanos, cómo Jesús dice que estas cosas que acabamos de leer, estas características que proceden, nacen del corazón del hombre y se revelan, porque son frutos, se revelan, lo manifiestan las personas, ¿sí? Así como se manifiestan los frutos de un árbol, ¿sí? Pero estas cosas que mencionó Jesús nacen, mis hermanos, nacen de un corazón que está en mal estado, nacen de un corazón que está corrompido, ¿sí? Nacen de un corazón que posiblemente no está arrepentido, ¿sí? Y estos son frutos, mi hermano, son frutos que se van a manifestar, ¿sí? Son frutos que nacen del corazón, ¿sí? Entonces, mi hermano, si de tu corazón aún siguen saliendo, de tu corazón aún siguen naciendo este tipo de pensamientos, de estos malos pensamientos, si tu corazón sigue naciendo estos malos sentimientos y estas malas conductas de una manera constante, abundante y natural, considero que tu corazón aún no ha sido redimido, aún no ha sido liberado totalmente por Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque aún no le has entregado todo tu corazón al Hijo de Dios. Aún hay cosas, aún hay aspectos en tu vida en los cuales tú todavía quieres tener el control. No lo has soltado, aún sigues atado, ¿sí? Encadenado a ciertas cosas que aún no quieres soltar. Solo tú sabes, tú y Dios saben qué cosas no le has entregado a Dios, ¿sí? Pero mientras que no le entregues totalmente tu corazón a Dios, ¿sí?, vas a seguir manifestando estas cosas. Ahora, no somos perfectos, pero una persona que realmente está regenerada, que realmente le ha entregado su vida a Dios, podemos tropezar, eso sin lugar a dudas. Podemos tener un desplante, pero no es una práctica, no es constante ni abundante, sino que cada vez que me pasa algo me enojo, me amargo, me deprimo, ¿sí? Tiro la toalla, mando a volar a medio mundo. No, así no es, ¿sí? Tu corazón, tu vida tuvo que haber sido regenerada. Tu corazón tuvo que haber sido liberado si realmente confiaste y aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, si hay aspectos en tu vida, mi hermano, en las que aún tienes el control, ¿sí? Porque todavía hay aspectos en tu vida y mientras que tú no le entregues todo tu corazón a Dios, a Jesús, siempre te vas a encontrar luchando con Dios, ¿sí? Siempre va a llegar un momento en el que te vas a encontrar luchando con Dios por justificar tus pensamientos, tus malos pensamientos, por justificar tus malos sentimientos, por justificar tus malas conductas, ¿sí? Pensando que Dios se tiene que acoplar y tiene que entender y tiene que comprender y tiene que aceptar las cosas como tú las quieres. Pero déjame decirte que no es así,
No es así, te estás engañando a ti mismo, a ti misma. ¿Sí? Es al revés, nosotros nos tenemos que someter a Dios, a la voluntad de Dios, en obediencia, en humildad. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que decir a Dios, sí Señor, así como tú dices, así está bien. ¿Sí? Pero nunca lo vas a lograr mientras que tú no sueltes, mi hermano, mientras que tú no le entregues todo a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, ya ese ejemplo ya lo hemos puesto, pero es un ejemplo, pues, que realmente yo lo veo mucho, ¿sí? Y es el de cuando llenamos las solicitudes, por ejemplo, en lo de la declaración de impuestos, ahora que se vengan, ¿sí? ¿Cuántas personas no mienten? Y no estoy hablando de las del mundo, porque las del mundo, pues ya sabemos que esos lo hacen y no tienen ni siquiera remordimiento. Ellos lo hacen porque así son, porque es su naturaleza. ¿Sí? Dicen, ellos su naturaleza es el que no tranza, no avanza. ¿Sí? Entonces, esa es la naturaleza. Pero un cristiano, o alguien que se dice cristiano, que mienta en una solicitud para obtener mejores beneficios o para evitar complicaciones, ¿crees que es bueno? O sea, y puedes recibir, te pueden devolver, ¿verdad? Tu beneficio, y muchos cristianos que están mintiendo, pues dicen, ah, mira cuánto me devolvieron, y yo así me voy a comprar mi carro, mi camioneta. Sí, te lo puedes comprar, pero ¿en base a qué? A una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mentimos a veces en cosas tan sencillas como llenar una solicitud? ¿A poco no tenemos confianza en Dios, que Él va a suplir nuestras necesidades, que Él va a abrir puertas, que Él va a arreglar nuestros problemas, que Él nos va a sacar de apuros? O sea, ¿no le has creído a Dios? Por eso tienes la necesidad de mentir en algo tan sencillo que es una solicitud. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿sí? Aún no hemos soltado todo. ¿Sí? Entrégale todo tu corazón a Jesús. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Y ya no vivo yo, fíjate, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, cuando yo creí en el Hijo de Dios, en Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y me arrepentí verdaderamente, ¿sí? En ese momento, mi yo, mi naturaleza humana, natural, fue crucificada con Cristo. ¿Sí? Y ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya no vivo para perseguir mis sueños, mis anhelos, para satisfacer las inclinaciones de mi carne, ¿sí? Mis deseos, sino que dice, mas vive Cristo en mí. Se supone que Cristo debe de vivir en nosotros, y si Cristo vive en ti y en mí, entonces ¿qué tenemos que reflejar? Los frutos del Espíritu. ¿Sí? Tenemos que manifestarnos, tienen que conocer, porque manifestamos el carácter de Jesús. Amor, bondad, paciencia, todas estas cosas que acabamos de leer. ¿Sí? Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, ya no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, si tú realmente entiendes, si tú realmente comprendes el sacrificio y valoras el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz, ¿sí? Si tú lo entiendes y lo valoras, mi hermano, tienes que esforzarte por producir los frutos del Espíritu. ¿Sí? Tienes que esforzarte ya por entregarle tu corazón, por arrepentirte. ¿Sí? ¿Y sabes por qué a veces nos cuesta tanto trabajo eso también? Y esto es un tema que vamos a ver la próxima semana, pero se los adelanto. Muchas veces es porque posiblemente, mi hermano, mi hermana, a lo mejor no has nacido de nuevo. A lo mejor no has nacido de nuevo. ¿Sí? Ese es un punto muy importante para los verdaderos cristianos, nacer de nuevo. Porque si nacemos de nuevo, entonces tenemos una nueva naturaleza. ¿Sí me explico? Pero si una persona que se cree cristiano sigue manifestando estas cosas abundantemente de una manera natural en su vida, híjole, yo sí lo invitaría a que meditara, reflexionara si realmente ha nacido de nuevo, si realmente se ha arrepentido, si realmente ha creído en Jesús como su Salvador. ¿Sí? Porque se supone que si Cristo vive en mí, ya no vivo para mí,
sino ahora vivo para Dios, para Él, ¿sí? Y si yo reconozco, si yo entiendo y valoro lo que Jesús hizo en la cruz, entonces me tengo que esforzar por parecerme más a Él. ¿Sí me explicó? Recuerden, mis hermanos, que Jesús dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino solo aquel o solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerden también que son tiempos peligrosos, ¿sí? Y que estamos en los últimos tiempos de los cuales habló Jesús. Y hoy más que nunca, mis hermanos, hoy más que nunca, señoritas, niñas, de verdad tienen que estar más firmes en la fe, ¿sí? Tienen que demostrar que de verdad somos verdaderos cristianos. Hoy más que nunca debemos de reproducir los frutos del Espíritu. Hoy más que nunca debemos de demostrar que realmente Cristo vive en nosotros y que lo que ahora vivimos en nuestro cuerpo, en la carne, ya no lo vivimos para andar buscando satisfacer nuestros deseos. Ya no lo usamos para andar corriendo y tratar de lograr nuestros sueños, anhelos, sino ahora lo usamos y vivimos en la fe para el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Y es lo que vamos a recordar ahorita, el sacrificio de Cristo. Entonces, mi hermano, yo te invito de verdad a que reflexiones, a que medites en tu corazón, a que te hagas una autoevaluación, ¿sí? Y le pidas a Dios que en verdad te califique. ¿Cuándo está tu naturaleza? ¿Cómo está tu corazón? Ante todas las cosas dice, cuida tu corazón, dice el Señor, porque de él mana la vida. ¿Sí? Recuerda que como estás en tu corazón, así eres, ni más ni menos. Y lo vas a manifestar tarde o temprano. Los falsos cristianos, ¿sí? Los falsos profetas, los falsos predicadores, tarde o temprano sale su naturaleza. Van a dar los frutos y los vamos a ver así como el árbol de aguacates, que ahí tienen bien cuentos aguacates bien bonitos, y los vemos, así se van a manifestar las obras de los falsos cristianos. Y cuidado, hermanos, porque todos ellos son lobos rapaces disfrazados de oveja. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ellas. Así que, hermano, si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y crees en Él, y crees en lo que Él hizo en la cruz, arrepiéntete. Arrepiéntete, rectifica tu camino, ahorita que todavía hay tiempo. Rectifica tu camino, ¿sí? Arrepiéntete y pídele a Dios, entrégale a Dios totalmente tu corazón y déjalo que Él trabaje en ti. ¿Sí? Así como, por ejemplo, si tú tienes tu arbolito, ¿qué haces con tu arbolito? Lo plantas, lo cuidas, le pones su cerquita, ¿verdad? Lo abonas, lo riegas. Si de repente ves que hay una plaga, le echas su líquido para matar la plaga. O sea, le pones atención, lo estás cuidando. ¿Para qué? Para que conforme vaya creciendo ese árbol, dé buenos frutos. Entonces deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios te plante, deja que Dios te cuide, deja que Dios te forme, deja que Dios te sane, ¿sí? Para que conforme tú vas creciendo en el conocimiento de Dios y te llenes más del Espíritu, pues des los frutos del Espíritu. ¿Amén? Entonces vamos a dejarlo aquí, porque vamos a continuar con la cena del Señor, pero continuamos dentro de 8 días este tema. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor, de verdad que nos ayuda, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, Padre. De verdad, ¿qué haríamos, Señor, sin tu palabra, Señor? Andaríamos de verdad como dispersos, como cabritos en el monte. Pero gracias, Señor, porque tú nos has traído a ti. Gracias porque tú nos amas, tienes cuidado de nosotros. Y lo que tú quieres, Señor, es eso, cuidarnos, instruirnos, fortalecernos, adiestrarnos, Señor, para el día a día. Que lo que tú quieres es que nosotros confiemos en ti plenamente, que te entreguemos nuestro corazón de una manera total. Padre, te pedimos perdón si hemos sido orgullosos, soberbios, necios, negligentes, Señor.
y hemos inclinado nuestro corazón en los deseos de nuestra carne y nos hemos despreocupado por las cosas del Espíritu. Sana nuestro corazón, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor, te lo entregamos con la finalidad, Señor, de que tú lo moldees, que tú moldees nuestra vida conforme a tu voluntad, porque queremos, Señor, crecer como esos árboles que están plantados junto a la orilla del río, que su hoja no cae, que siempre están dando frutos, Padre, frutos buenos, abundantes, de una manera natural. De esa manera, Señor, nosotros queremos producir los frutos del Espíritu. Pero no podemos solos, Señor, te necesitamos. Perdónanos si hemos sido arrogantes y soberbios, Señor. Y ayúdanos, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder identificar a esos falsos cristianos, esos falsos profetas que vengan a nosotros, Señor. Ayúdanos a probarlos, a ponerlos a prueba, Señor, y poderlos identificar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu gran amor, y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad y bendice, Señor, nuestras familias, bendice, Señor, nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Padre, por estas señoritas que están aquí el día de hoy, estas niñas, Señor, que están con nosotros. Las ponemos en tus manos, Señor, rogándote, Padre, que guarde su corazón, guarde su mente en estos tiempos tan peligrosos. A ellas les tocó vivir una generación más peligrosa, Señor, con todas las cosas que se están viendo en la televisión, en las escuelas, este adoctrinamiento, Señor, que están haciendo de la inclusión de género y tantas cosas, Padre. Te pedimos que guardes el corazón de nuestras niñas, que les des sabiduría, que les des inteligencia, que pongas en ellas un corazón entendido, un corazón sabio, dispuesto a escucharte y a obedecerte, Señor, y que no les dé temor decir que son cristianas. Apártalas, Señor, ayúdales a entender que deben de apartarse de las cosas de este mundo, que no deben de seguir las corrientes ni moldearse a la manera de pensar del mundo, Señor, sino más bien a la manera de pensar, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Las ponemos en tus manos, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Así que